Buenos días, voy a dar una explicación y un tour por mi página web, esperando que se entiendan los puntos que esta tiene, y voy a empezar por el inicio. Bueno, en el inicio vemos que solamente tengo la carátula, composición, gotas, materia acústica y organología, docente Carlos Hugo de Ugarte y estudiante Yurema Rojas. Después de inicio tenemos la parte de objetivos. En los objetivos tengo la introducción, donde hablamos sobre que la música ha estado presente en la vida del hombre desde tiempo remoto. Por tanto, él mismo ha buscado y creado a lo largo del tiempo diferentes tipos de instrumentos musicales, buscando así nuevos sonidos que el hombre es incapaz de hacer. En el presente informe describiré las características acústicas y organológicas de un instrumento elaborado a base de botellas de vidrio de diferentes tamaños llamado bovidri, mencionando también sus características físicas y el cómo se construyó, además de la composición musical para este. Abajo tenemos el objetivo general. Mi objetivo general es mostrar el procedimiento de la construcción del instrumento bovidri, el cual produzca un timbre propio que posteriormente sea analizado por herramientas de medición acústica, aplicando también todo el conocimiento adquirido en la materia de acústica y organología. Luego de objetivos tenemos la parte de objetivos específicos. Algunos de los objetivos específicos son demostrar las características del instrumento y los materiales utilizados en su creación. También demostrar la afinación de una escala pentatónica utilizando frascos de vidrio, botellas de vino y cerveza, como ser Kolberg, Terruño y Burguesa. Demostrar la fabricación de un instrumento evitando el uso de demasiadas herramientas y en un periodo de tiempo no tan extenso. Elaborar un instrumento a base de material que es reciclable y de fácil acceso. Realizar mediciones acústicas a través de herramientas tecnológicas. Y por último, realizar y ejecutar una composición musical para el bovidri. Esos son los objetivos específicos. Ahora, luego de los objetivos tenemos la parte del marco teórico. En el marco teórico tenemos el marco teórico general que está en el botón. Tenemos un botón que nos va a enviar directamente hacia el marco teórico que hicimos con mis compañeros. Tenemos la información de la materia, lo que hemos avanzado en la materia, que vendría siendo la definición de acústica. Tenemos también las ramas de la acústica, la naturaleza del sonido, tenemos las propiedades del sonido, las ondas sonoras y su propagación, la clasificación de las ondas. También tenemos tenemos las ondas en función a su dirección, tenemos las oscilaciones. Más abajo tenemos información sobre la psicoacústica. Luego tenemos la intensidad y tenemos la teoría de Gestalt. Más abajo el concepto de organología. Y más abajo también tenemos las clasificaciones de los instrumentos, según Usual, según Gebert, según Hornbostel y Sachs, etc. Y por último tenemos la clasificación según los 5 elementos de la instrumentación musical. Eso sería todo el marco teórico general que hicimos en grupo y está en un botón, en este botón de aquí del marco teórico. Ahora más abajo tenemos el marco teórico específico del bovidri y tenemos el esquema de clasificación del bovidri. En acústica tenemos el tipo de onda, el resonador, la oscilación y el oscilador. El tipo de onda, ondas mecánicas. En resonador, el cuerpo de la propia botella, de las propias botellas, es el resonador. En oscilación, oscilación libre. Y en oscilador, al igual que el oscilador del bovidri es el mismo instrumento en sí, o sea, las botellas. En el esquema de clasificación tenemos usual, percusión, según Gebert, entonación fija,
según Horvath y Sachs, idiófono, y según los 5 elementos, sólido, tierra. Luego del marco teórico tenemos la parte del instrumento. En la parte del instrumento tenemos el instrumento y cálculos y análisis acústico. Ahora, en la parte del instrumento viene la maqueta del instrumento, mi idea inicial y un pequeño gráfico. El instrumento se elabora a partir de la búsqueda de un sonido próximo o similar al sonido de una armónica de cristal, es decir, se inspiró en este instrumento, buscando esos sonidos melódicos y dulces. En la maqueta se planteó un instrumento en base a una escala pentatónica, para lo cual el instrumento en sí serían las botellas de vidrio del mismo tamaño, en un principio, en altura y capacidad. En búsqueda de tal escala luego se modificó la maqueta por botellas de diferentes tamaños, y así a lo largo que fui realizando el proyecto también cambiaron muchas ideas y eso lo voy a explicar a continuación. Para lograr la escala pentatónica estaba previsto introducir agua en las botellas hasta lograr las notas deseadas. Por último, se pensó en conseguir o elaborar una base para sostener el instrumento en sí y hacerlo fácil de transportar, el cual sería de metal o un material que no opaque el sonido de las botellas. Ahora viene la parte del instrumento en sí. El boviri, como mencioné anteriormente, en la maqueta del instrumento se buscó a partir del sonido dulce y melódico de la armónica de cristal. Así también se buscó llegar a una escala pentatónica por el gusto que yo personalmente tengo hacia esa escala. El boviri está elaborado a partir de botellas de vidrio, frascos de vidrio de diferentes tamaños y de diferentes marcas. Cada frasco y botella tiene una nota diferente según la escala pentatónica de sol mayor y tiene como esquema tono, tono, tono y medio, tono, tono y medio, tono y tono y medio, compuesto por un total de 9 partes. Por tanto, también posee 9 notas, las cuales son sol 6, la 6, si 6, re 7, mi 7, sol 7, la 7, si 7 y re 8. Para tocar este instrumento percutido se utiliza una botella de vidrio adicional más pequeña que a su vez nos servirá como su baqueta durante la interpretación. Las botellas están amarradas con hilo grueso para así lograr un mejor sonido de las botellas y a su vez estas estén sujetadas a la base de madera y también sea más fácil transportar el instrumento. Los materiales y herramientas. En los materiales yo utilicé 4 botellas de vino, 3 de Colbert y una de terruño de 700 ml. Después utilicé 2 botellas de cerveza burguesa de 300 ml. Después 2 frascos de vidrio tipo almacenadores de 300 ml, un frasco salero de 200 ml, una botellita de whisky de Four Roses de 50 ml. También utilicé hilo grueso de algodón, madera, una jarra de 2 litros, madera y agua. Tengo luego las fotos del instrumento terminado. Como se puede apreciar, el instrumento ya construido totalmente, y abajo también tengo imágenes sobre el procedimiento de la construcción. En el procedimiento de la construcción tenemos varios puntos que se pueden deslizar según el punto que queramos ver. Desde el punto 1, se exploró los diferentes sonidos que se pueden encontrar en frascos de vidrio, vasos de vidrio con agua y sin agua y botellas plásticas, golpeándolos con un labial cuyo envase era de plástico. Esto fue al principio. Luego se buscó y posteriormente se compró el material principal para la elaboración del instrumento, las botellas de vidrio. Con ayuda de una jarra introduje agua a las botellas según su sonido base y la escala pentatónica que estaba buscando. No se usó afinador en aquel momento y las botellas se afinaron a oído. Se hizo pruebas del ataque con diferentes tipos de material, acero, plástico y madera, y se mantuvo la idea de percutir las botellas con un objeto plástico.
Al no alcanzarse una octava adicional deseada, se buscan más botellas de tamaño menor al que se tenía antes para que la octava sea más aguda. Sin embargo, debido al grosor del vidrio no suena lo suficientemente bien y se descarta su uso. Se vuelve a probar el ataque, esta vez con las botellas pequeñas antes descartadas, y se eligió la de whisky de 50 ml por la fuerza y la claridad del sonido. Nuevamente, buscando una octava adicional, se compraron más botellas, pero esta vez de tamaño mayor a las que se tenía como base, intentando encontrar una octava más grave, pero no logré el objetivo debido a que dichas botellas tenían dentro de sí los dosificadores que no me permitían el paso del agua. Después se buscó y se consiguió el hilo grueso de algodón para sujetar las botellas a través de los nudos que con el hilo sostendrían a las botellas de madera, en una madera. Se procedió a hacer los nudos del hilo midiéndolos de acuerdo a las dimensiones de las botellas, con dificultades al principio para hacer algo estético. Esos son los procedimientos para la construcción. Luego tenemos algunas fotos de cómo fue la construcción. También tenemos algunos materiales. Luego tenemos datos y observaciones. En datos tenemos algunos de ellos son: el Bovidri tiene una afinación estable. No existen fórmulas para calcular cuánta agua hay que poner dentro de una botella para producir una nota concreta. La intensidad varía de acuerdo a la fuerza con la que se percuta. Se utilizaron 4 tipos diferentes de botellas y envases, variando de tamaño y forma. Posee un total de 9 notas ordenadas, de la más grave a la más aguda, y tiene una escala pentatónica. En observaciones tenemos algunos puntos. Por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de líquido que se vierte en las botellas, se puede oír diferencias de tono o semitono. Cambia el sonido de acuerdo al material con el que se golpea. La vibración de una de las botellas no era igual al tener un corcho caído en su interior. El sonido era más corto y más opaco. La afinación de las botellas se puede realizar oyendo la nota base. Cuando es grueso el vidrio de la botella no vibra mucho y el sonido no es brillante y la afinación se hace confusa. Esos son los datos y observaciones. Todo esto encontramos en la parte de instrumento. Ahora nos vamos a cálculos y análisis acústico. En cálculos y análisis acústico tenemos una tablita que nos explica la descripción y el instrumento. El tipo de instrumento, que es percusión, la altura, cualitativo agudo y cuantitativo 1567 Hz, en timbre, cualitativo complejo periódico, y en cuantitativo armónico. En intensidad, en cualitativo tenemos intermedio y en cuantitativo 69.2 decibeles aproximadamente. En la duración, la persistencia sonora, corto y segundos aproximados. En la envolvente dinámica tenemos el ataque, que es rápido, el decaimiento también rápido, el mantenimiento nulo y la puesta en libertad rápido. Después tenemos los resultados y las características. Puse una imagen sobre la escala pentatónica de sol mayor en el pentagrama, también las notas obtenidas en el Bovidri, la tabla de registro y tesitura según la 440 y la nota base de las botellas sin agua y las botellas con agua. La mayoría de las botellas, cuando no tenían agua, salían entre mi bemol y sol natural. Luego, cuando ya fueron afinadas, está en esta imagen, de acuerdo a los ml que tenía, me salían las notas que yo deseaba, que eran sol, la, si, re, mi, sol, la, si, re. Aquí está la cantidad de hertz y también aquí tengo un botón al final donde nos lleva al video del análisis acústico de este instrumento. Aquí están las aplicaciones que utilizamos, que era el Spectroid, el sonómetro, también el Spectroid Analyzer, y tenemos el video completo con las 4 aplicaciones que utilizamos a lo largo de la clase, y en ese botoncito se puede encontrar. Luego, eso sería el final de la parte de cálculos y análisis acústico.
Luego ya tendríamos la composición y la interpretación. En composición tenemos gota. La composición está realizada a través de la inspiración en la música asiática y en la dulzura y tranquilidad que la caracterizan. También tenemos fragmentos de una composición anterior propia, que era para la materia de armonía 3. Se constituyen una escala pentatónica y se utilizan mayormente negras y blancas con la intención de un pulso que sea melódico y fraseado. Debido a esto último, fue por el que se tituló Gotas. Tenemos una imagen de la partitura. Tenemos un botón que nos hace reproducir la música desde ahí. Luego tenemos otro video, que es donde yo estoy interpretando el instrumento. Está en YouTube y el video dura aproximadamente más de 1 minuto. Luego tenemos por último finalmente conclusiones. En conclusión, en esta página web dedicada al proyecto se pudo apreciar desde el desarrollo y explicación de los principios acústicos teóricos, la construcción del instrumento y la composición gotas para el instrumento Bow Vidri. Cabe resaltar que se cumplió con los siguientes objetivos: descubrir los procesos de creación del instrumento Bow Vidri, clasificar el instrumento según los diferentes tipos de clasificaciones que existen, analizar el instrumento acústicamente. Además, destacar que prepara al estudiante para profundizar sus conocimientos acústicos y prepara e incentiva al futuro profesional en música a desarrollar competencias cognitivas y socioemocionales a través de la creatividad, reflexión y crítica de un instrumento, ya sea este innovado o creación propia para el beneficio de la comunidad musical y la sociedad. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Y eso sería todo mi página. Esas serían todas las partes de mi página. Muchas gracias por ver este video.